Novedades Yucatán presenta Más Jurídico con el licenciado Heiler Sosa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a sus medios digitales de Más Novedades en este subpodcast predilecto Más Jurídico, una breve ventana al ancho mundo del derecho donde platicaremos de temas de interés general para la ciudadanía. Y en esta ocasión, aprovechando las fechas del mes de septiembre, conocido como el mes del testamento, tenemos una invitada muy especial, la licenciada Carla Eugenia Gamboa Burgos, quien actualmente es titular de la Notaría Pública número 108 del Estado de Yucatán y quien prácticamente ha desempeñado toda su carrera profesional dentro del ámbito notarial. A partir de 1998 al año 2023 se desempeñó como abogada en la Notaría Pública número 28 y a partir del 2009 empezó como aspirante a notaria pública, que actualmente en el 2023 fue que le otorgaron su patente de notaria. Bienvenida, Carla. Gracias. Vamos a empezar por saber, en este conocido como mes del testamento, pues vamos a empezar por platicar qué es un testamento. Un testamento es un acto personalísimo que una persona lleva a cabo delante de un notario, en la gran mayoría de las ocasiones, que es el testamento público abierto, donde manifiesta su voluntad, qué es lo que quiere que se cumpla después de su fallecimiento respecto a sus bienes y también respecto a obligaciones o cualquier pago que pudiera quedar pendiente después de su fallecimiento. Ahí manifiesta qué es lo que quiere que se haga con él, ¿no? Con su voluntad. Hace unos años el Estado, el gobierno, a través de tal vez los mismos notarios, colegios de notarios, vieron la importancia que es tener o dejar en orden, que una persona deje en orden todo lo que respecto a sus propiedades, obligaciones y lo que nos acabas de mencionar, y se les ocurrió la idea del mes del testamento. Esto, ¿cómo? Aprovechando que tú has estado toda tu vida en esto, debes de saber más o menos un antecedente de cómo es que nace esta iniciativa. Sí, realmente la iniciativa es pues a nivel nacional. Se vio la importancia y la necesidad de que todos estuvieran hasta cierto punto enterados e informados de que hacer un testamento es algo muy importante para no dejar ni heredar problemas futuros a las personas que dejamos, ¿no? Y a nivel nacional se hizo la exhortación de que septiembre se instituyera como el mes del testamento. Y pues desde hace ya varios años el Poder Ejecutivo tomó también la iniciativa de apoyar también a la ciudadanía de la manera que podía hacerlo con la difusión y con la extensión del derecho del testamento para que nosotros los notarios pudiéramos hacer testamentos a bajo costo y pudiéramos llegar a todas las comunidades y a todas las personas que tal vez muchas veces por no tener los medios económicos para poder llevarlo a cabo y acudir a un notario, pues no lo hacían. Y se implementó esa cultura de septiembre, mes del testamento, a bajo costo, y en esta ocasión nuestro gobernador Mauricio Vila emitió un decreto para la exención de los derechos, que eso es lo que nos ayuda a nosotros como notarios, junto con el gobierno del estado, a poder dar el servicio a muy bajo costo. Ahora, le decimos septiembre, el mes del testamento, pero ¿cuáles son realmente el periodo que abarca esta normalmente difusión? Siempre era todo el mes de septiembre, pero ante pues la gran demanda de gente que empezó a tener la iniciativa de acudir a las notarías a hacer su testamento, desde el año pasado se implementó que se extendiera a septiembre y octubre como meses del testamento. El decreto que se emitió el 31 de agosto, que es el decreto 662, por el gobierno del estado, manifiesta que el mes del testamento se convertiría en septiembre hasta el 31 de octubre de este año. Ok, sería muy importante que hay la difusión en ese sentido, porque luego la gente escucha el mes de septiembre, el mes de testamento, y pues 1 de octubre cree que pasó su oportunidad y tal vez dice tengo que esperar un año más.
¿Le están dando la difusión? Le están dando la difusión y nosotros como notarios cuando nos preguntan cuánto tiempo tienen para acudir a la notaría a hacer su testamento, pues les estamos diciendo que tienen todo el mes de septiembre hasta el 31 de octubre para hacer válido esa jornada notarial en cuestión del mes del testamento y con los precios muy accesibles que realmente vale la pena acudir y llevar a cabo el testamento. Muy bien, amigos, recuerden, el mes del testamento es septiembre y octubre. ¿Esto es solo en Yucatán o a nivel nacional? A nivel nacional es solamente el mes de septiembre. Okay. Solo Yucatán tiene y lo extendió hasta el 31 de octubre. Oh, qué interesante. Entonces, nosotros estamos dándole como que más importancia a tratar de que la ciudadanía, la población que esté en la situación de poder hacer un testamento, pues tenga más oportunidades. Exactamente, ¿no? Para que acudan y se sientan con mayor libertad para acudir al notario de su elección y llevarlo a cabo, se les dio hasta el 31 de octubre. Creo que es una magnífica oportunidad y solo es en Yucatán hasta el 31 de octubre. Cualquier persona puede... Cualquier persona mayor de edad puede acudir a la notaría de su elección. El gobierno del estado, a través de su página del gobierno y del INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, emite una lista de los 135 notarios que estamos en activo para que puedan acudir a cualquiera de las notarías. Se firmó un convenio, el Colegio de Notarios firmó un convenio con el gobierno del estado para afinar todos los detalles, ambos, y poder dar el servicio igual, al mismo costo, en todas las notarías. ¿Es exclusivo de los notarios el testamento? El testamento, los más conocidos es el testamento público abierto, que es el que se celebra ante el notario y 2 testigos. Y pues también existe el testamento hológrafo, que el servicio para elaborarlo y para tenerlo lo da el archivo notarial, que es una oficina pública que depende de consejería y del gobierno del estado, donde evidentemente el costo es muchísimo más bajo que el del notario, pero tiene que cumplir ciertos requisitos para hacer ese testamento hológrafo en el archivo notarial. El de los notarios es el testamento público abierto, que se realiza con 2 testigos a elección del testador. Entonces, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos esos 2 y que son los más comunes. Ahí existen otros como el marítimo, pero realmente estos 2, el testamento público abierto y el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un testamento que se hace de puño y letra del testador, claro. Y se hace en las oficinas del archivo notarial, donde la persona redacta de su puño y letra 2 ejemplares idénticos de su voluntad. Se cierra, se sella y se pone en un sobre que se tiene que lacrar de una manera que pueda ser, que quede totalmente sellado, que no se puede ni maltratar, ni rasgar, ni abrir, ni por ningún motivo manchar o romper, para que no pierda su validez. Esa es la complejidad del testamento hológrafo, que si se llegara a dañar ese sobre, pues carecería de toda validez. Por eso es que normalmente se les recomienda que hagan el testamento público abierto, que es el que acuden a la notaría ante 2 testigos y expresan su voluntad al notario. La voluntad del testador debe ser de una manera libre, debe de acudir en pleno uso de sus facultades, sin que esté de ninguna manera coaccionado por nadie, por eso es un acto tan personal que nosotros los notarios le damos la asesoría al testador o a la persona que acuda ante nosotros para escuchar cuál es su voluntad, qué es lo que quieren implementar en su testamento, cómo quieren definirlo, y de esa manera nosotros lo plasmamos en las hojas de protocolo debidamente autorizadas por el Ejecutivo, que tienen toda la validez legal, y emitimos un testimonio de escritura pública de ese testamento que se le entrega al testador para su resguardo, o muchas veces el testador elige que sea el notario de su confianza quien lo resguarde
para que pueda abrirlo y leerlo el día cuando fallezca. Cuéntanos un poco cómo es esa en tu actividad como notaria, ¿no? ¿Cómo lo hacen? O sea, por ejemplo, puede llegar una familia con una persona de la tercera edad, de 84, 85, 86 años. Cuéntanos más o menos cómo es esa experiencia. ¿Tienes un interrogatorio particular? Sí. Porque me dices, bueno, tengo que ver que sea su voluntad, es decir, que llegó sin coacción, Exacto. que esté bien de sus facultades mentales. Entonces ahí nos vuelven un psicólogo notario, pues trabajador social. Algo Cuéntanos parecido. un poco para saber que Sí, la realidad audiencia. es que es muy importante, por eso es algo que el notario atiende personalmente. ¿Por qué? Porque hay que tener la certeza de que la persona que acude ante nosotros a expresar su voluntad está debidamente capacitada para poder expresarla. Sí me ha tocado ver personas que acuden ante mí, pues que la lleva la hija, y definitivamente he tenido casos en los que he tenido que decir, salga usted y déjeme solo con la persona que va a hacer su testamento, para cuidar esa libertad. Y me ha tocado también que hay personas que me dicen, licenciada, ella me trajo, pero yo no quiero dejárselo a ella, yo quiero dejar otra voluntad. Y pues ahí viene la asesoría y la ética profesional del notario de cumplir la voluntad del testador. Esa es la función del notario y esa es la importancia que tiene que se haga ante un notario público, de confianza, que el testador pueda sentirse con la libertad de expresar su voluntad, y muchas veces si eso no es lo que quiere, porque lo llevaron obligado, pues hacérselo saber y cumplir lo que él quiera. Y también me ha tocado que se levanta y me dice, tengo miedo, no lo voy a hacer entonces, y yo pues evidentemente tengo que decir, no voy a llevar a cabo ese testamento si no cumple los requisitos, que sea un acto libre. Y pues también que pueda tener la capacidad física para poder expresar su voluntad, porque no es válido que llegue un hijo, una hija o una esposa y me diga, mi marido o mi esposa quiere que, o mi madre quiere dejarnos a nosotros tal inmueble, o quiere dejarme de heredero. Si no proviene expresamente del testador, no se puede considerar como válido. Ustedes tienen que escuchar a la persona, decirles de manera... Nos volvemos un poco como confesores de nuestros clientes, y ese es el servicio y la ética del notario, ¿no? El escuchar qué es la voluntad y qué es lo que quiere hacer con sus bienes. Y al final es un tema también complejo para ustedes, porque si hay alguna cuestión como la que nos acabas de platicar, de todos modos tú lo plasmas en tu protocolo. Exacto. Y cuando lo entregas, pues las personas que lo llevaron Exacto. tienen conocimiento, a menos que te lo dejen en resguardo. A menos que me lo dejen en resguardo, que también se ha dado el caso que precisamente para evitar que los herederos, unos u otros, conozcan el sentido del testamento, prefieren que el notario lo resguarde, y pues también es una opción, ¿no? No estamos negados a eso. Realmente es un acto que hay que cuidar, porque definitivamente si no cuidamos esas aristas a la hora del fallecimiento y de abrir la sucesión, pues también corremos el riesgo de ser impugnado ese testamento y de convertir algo que era para solucionar problemas, pues en un problema. Esa es la función del notario, evitar que lleguemos a ese punto. Y además del resguardo que ustedes tienen, me imagino que también al archivo notarial se manda una copia. Sí, cuando el procedimiento es cuando se lleva a cabo el testamento, se emite, lo firma el testador, pone su huella en todas las hojas de protocolo, y al final, junto a su firma, firman los testigos, firma el notario autorizando en ese momento las firmas correspondientes. Tenemos una obligación de que durante el periodo de 5 días, para dar un aviso notarial, le llamamos nosotros, de testamento, al archivo notarial, y de esa manera el archivo notarial también tiene conocimiento de ese testamento que se llevó a cabo, para que cuando la persona fallezca
y acudan al archivo notarial, ya sea vía judicial o vía notarial, pueda dar el informe de cuál es el último testamento que existe y que es el válido, porque recordemos que tu testamento lo puedes cambiar las veces que quieras, las veces que necesites, 1, 2 veces. He tenido clientes que van lunes y regresan viernes y lo cambian. y pues porque decidieron en 3, 4 días o a la semana o al mes cambiaron de opinión y lo cambiaron y es totalmente válido. La diferencia es que va a tener validez al momento de su fallecimiento el último que haya celebrado. ¿Y ese archivo notarial le transfieren ustedes una copia literal o es solo el aviso que nos Solo se manda el aviso con los datos? No, ellos no tienen conocimientos del contenido. No, solo se manda un aviso que contiene los datos del testador, los nombres de los padres, la ocupación, qué domicilio y si es un testamento público abierto y cómo se llevó a cabo. Nos mencionas que en este testamento público abierto, pues bueno, tiene que ir sin coacción y expresar de manera libre su voluntad y estar bien de sus facultades mentales, pero además tiene otro requisito que es que acuda con 2 testigos. Estos testigos, ¿qué características deben tener para que la audiencia sepa que probablemente, vamos a esperar a que la explicación, pero pues el testigo probablemente no puede ser uno de sus propios hijos o alguno de los que esté recibiendo un legado? Exactamente, exacto. El testigo se les pide que sean personas que los conozcan, que conozcan al testador, que tengan, que sepan quiénes son y que están también, que puedan dar también en ese momento fe de que está en pleno uso de sus facultades, que no reciben coacción, pero lo más importante es que no pueden ser personas directamente parientes o cercanas a los que van a ser herederos. Evidentemente para no caer en contradicciones y pensar que mis testigos pues es el mismo cónyuge del que va a ser el heredero, pues evidentemente no sería lo correcto, ¿no? Okay. Entonces se les sugiere que sean sus compadres, sus vecinos, gente cercana, que los conozca, que cotidianamente tengan trato y que sepan que está acudiendo libremente a celebrar su más voluntad. Conocido del más testador conocido del testador. No tiene que ser conocido de los herederos. El cuñado de exactamente. El hermano de tu esposa. Exactamente. Se sugiere que sean personas muy cercanas al testador, porque el día de mañana, si hubiera alguna controversia, el testigo puede corroborar que conoce o que conoció al testador y que acudió libremente a celebrar su voluntad. Y en el caso de que por alguna razón uno de los testigos tenga estas características, que sí es el cuñado o una cosa, ¿eso es causal de...? Pues sería causal si el testamento fuera impugnado. Ajá. Y los llaman pues también a declarar, ¿no?, o al proceso. Entonces sí evidentemente si es alguien, si es el cónyuge del heredero, pues sí nos vemos en una controversia y el juez pues evidentemente puede declararlo nulo, ¿no?, en su momento, pero evidentemente por eso se sugiere que sean personas que no tengan que ver con los que van a recibir la herencia. Muy bien. Y este testamento público abierto, ahora con esto que nos señalas que el gobierno del estado está dando el apoyo de la exención de los derechos, ¿qué costo tiene? El costo para el mes de septiembre y octubre, el costo del testamento general, le llamamos nosotros, tiene un costo de 2,000 pesos para toda la sociedad y aún más económico para las personas con discapacidad, en alguna discapacidad motriz o visual o auditiva, y para los médicos y enfermeras en activo y para los que trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública también en activo, acreditándolo evidentemente, tiene un costo de 1,600, pero para la comunidad en general el costo es de 2,000 pesos, pero es el testamento general porque consiste en que acudes a manifestar tu voluntad de uno o varios herederos en genérico. No hay legados, no hay especificaciones para que nuestra audiencia nos entienda.
de quiero dejarle la casa 1 a mi hijo y la casa 2 a mi otro hijo y quiero dejarle mi coche a mi nieto. Eso se llaman legados y esos legados se expresan o se hacen de una manera complementaria en el testamento, pero es un testamento por lo mismo de su grado de complejidad, tiene otro costo. Nosotros comúnmente lo llamamos un traje hecho a la medida, por eso no podemos dar un precio específico cuando hay legados, porque depende de cuántos legados estemos hablando, de qué complejidad tiene. Hay quienes quieren que sea para una persona el usufructo y para otra la nueva propiedad, y entonces ese tipo de redacción o ese traje hecho a la medida pues tiene un costo distinto para cada persona. En septiembre y octubre esos testamentos de legados también tienen un descuento y damos un 50% de descuento de lo que costaría un testamento en un tiempo habitual. Pero hoy el testamento general, que es el que la gran mayoría de la gente solicita y hace y se recomienda, es el de 2,000 pesos. Perfecto, entonces este testamento general pues pudiera ser básicamente como a partes iguales para... Exactamente, puede ser un heredero, pueden ser 5 herederos en partes iguales. Y también hay que hacer una mención muy importante: el testamento abarca todo lo que se tenga hasta el fallecimiento. Hay gente que todavía le cuesta trabajo y no entiende, es que si luego compro una casa o estoy a punto de firmar una casa nueva, voy a tener que cambiar mi testamento. No, no es necesario, porque si uno nombra herederos universales a uno o a varios hijos, nietos, cónyuge, esto va a abarcar todo lo que la persona pudiera adquirir, incluso se saca la lotería, el melate, pudiera, no tiene que cambiar su testamento si su voluntad es que todo se reparta como ella lo dispuso. Claro, o sea, la manifestación que hace es la totalidad de mis bienes, heredero universal en caso que sea una sola persona, o a partes iguales en caso que sean muchas. Todo lo que tenga hasta el momento de que yo fallezca. Es correcto. Lo que pudiera adquirir. Hay gente que viene a abrir la sucesión testamentaria y el testamento de su papá lo hicieron 10 o 15 años antes, y en ese lapso pues adquirieron muchos inmuebles y adquirieron muchas propiedades o muchos bienes, y por lo tanto nunca lo cambiaron y lo dejaron así, y no hay necesidad de cambiarlo cada vez que uno adquiera algo o deje de tener algo. Evidentemente, si en el inter del fallecimiento pues ya no tienes ni una propiedad, ese testamento pues lo único que hará es tenerlo como recuerdo, porque pues no habrá nada que tenga que llevar un procedimiento. Claro. Otras de las dudas que son muy comunes entre los ciudadanos es si únicamente pueden heredar a su familia. No, realmente no. Se puede heredar a quien la persona quiera. Hay gente que hereda a personas totalmente diferentes a sus familiares. Inclusive teniendo familia. Inclusive teniendo familia. Yo he tenido igual casos de ese estilo, que heredan a la persona que los atiende, que los cuida, porque los hijos no se ocupan de él, y te lo manifiesta y te dicen, yo le voy a dejar todo lo que tengo en esta casa y esta propiedad a la persona que me ha cuidado desde hace 10 años. Mis hijos no se ocupan de mí y pues no considero que tengan que recibir nada. Es la forma de pagarle a la persona que me ha atendido. Entonces no hay nada que implique o que obligue a que tengas que heredar a tu familiar directo, a tu cónyuge, a tus hijos o a tus nietos. Realmente la voluntad es a quien uno desee. He tenido casos de personas que deciden dejar sus bienes a una asociación civil para que los vendan esos inmuebles y ese dinero sirva para esa fundación, por un decir. Es indistinto. Y pudiera ser también las personas que están, por ejemplo, en asilos. Exactamente. Que no tienen nadie que se ocupe. O aunque tengan familia, nadie que se ocupe. Nadie que se ocupe, pueden hacer su testamento a favor. Exactamente. ¿Ustedes acuden también a este tipo de Cuando lugares? son personas muy mayores y que muchas veces están, es un poco difícil moverlos en el vehículo, sí hacemos ese servicio de acudir a ese lugar, a escuchar la voluntad, a corroborar más que nada si está en pleno uso de sus facultades, y le recabamos la firma. No es lo ideal,
porque deben acudir a la notaría, pero en ocasiones especiales que a lo mejor por cuestión de movilidad la persona no pueda acudir físicamente, damos ese servicio. Okay. Y ellos se encontrarían, por ejemplo, estas personas que están en los asilos, que la mayoría están con algunos problemas también de salud, ¿se encontrarían dentro de los supuestos de las personas que tienen un costo preferencial? Exactamente, es el costo de los 1.600. Ok, pero ahí saludo a las madres del asilo Celarain, que apoyamos al asilo Celarain nosotros también, cuando podemos ahí les ayudamos pro bono. Y siempre tienen dudas y sí, todo, pues, el mundo del derecho también está inmerso en todo lo que pasa todos los días en estos lugares también. Sí, claro, y también te quería decir, mucha gente, que por qué los médicos, esa fue una iniciativa que surgió con la pandemia, que fue cuando mayor índice de testamentos tuvimos, y pues realmente fue una muy buena iniciativa, porque pues eran los que se la rifaban, estaban ahí y pues también corrían el mismo riesgo y pues querían dejar sus bienes bien asegurados, ¿no? Sí. Y por eso se les dio también a ellos. Cuando lo mencionaste me llamó la atención, digo, las personas con discapacidad lo entiendo perfectamente, pero después señalaste los médicos, enfermeras y las personas de seguridad. Sí. Y pues entonces eso tácitamente nos dice que son consideradas profesiones de alto riesgo. Exactamente. A raíz de la pandemia se implementó, porque antiguamente era un solo precio para todos, y a raíz de la pandemia se estableció que ellos tuvieran un precio aún mayor, o sea, un descuento mayor, y que fuera precio preferente por el servicio que brindan. Claro, y nos comentas que ahora con la pandemia eso se disparó muchísimo. Tuvimos un alto índice de médicos y de enfermeras que acudieron a la notaría a hacer su testamento. Indistintamente que fuera septiembre, octubre, indistintamente, ¿no? O sea, exactamente. Todo sí. el tiempo. ¿Y la ciudadanía en general? La ciudadanía en general ha ido en aumento. Lo que sí les sugiero, acudan con tiempo, no esperen hasta el último día, la última semana de octubre. Ahorita ya es hasta 31 de octubre, porque como buenos mexicanos esperamos hasta lo último, los últimos días para acudir corriendo, ¿no? Entonces, vayamos con tiempo. Creo que 2 meses es un tiempo súper amplio para acudir. ¿Qué requisitos tienen que llevar a la notaría para hacer su testamento? Eso es muy sencillo. Su acta de nacimiento, su acta de matrimonio si estuvieran casados, impresa, su CURP y su copia de su INE y copia de las INES de los 2 testigos. Eso es lo único que tendrían que llevar a la notaría para que yo les entreviste y pueda tomar los nombres de quienes quieren sean sus herederos y poder elaborar el testamento. Porque es importante, vamos a recalcar el tema que nos señalaste del acta de matrimonio en el caso que estén casados. Porque sí necesitamos tener, acostumbramos para tener mayor, que esté muy claro en la redacción del testamento. En el testamento nosotros ponemos el testador, hijo de tales personas, para corroborar su filiación, y muchas veces cuando están casados ponemos casado con la persona tal, de la cual procrearon a lo mejor 2, 3 hijos, un hijo, si los herederos son los hijos, para que a la hora que se abra la sucesión quede muy claro esos datos y no cause dudas y pues muchas veces pues hay otras personas y que no están legalmente con el testador reconocidos, exactamente. Sin embargo, el cónyuge no participa del instrumento, no tiene que firmar. No. Ni los herederos ni el albacea, solamente firma el testador y los 2 testigos y el notario. Okay. Entre que en la plática salieron los temas de herencia y legado.
¿Qué diferencias hay? ¿Qué son? ¿Nos La podrías explicar brevemente? la herencia universal es los bienes que tengamos, cómo los queremos repartir a nuestros herederos de una forma, como bien dijiste, en partes iguales o heredero universal a una sola persona. El legado era lo que yo les manifestaba, que muchas veces tenemos pues la dicha de tener muchas propiedades y queremos disponer, pues a lo mejor tenemos 4 hijos y queremos decidir que el predio de la colonia María Luisa se le quede a mi hijo mayor y el del fraccionamiento Altabrisa a mi hijo menor, porque considero que él necesita ese predio, o de alguna otra forma quiero que el carro se le quede a mi hijo el segundo, o a mi esposa, o el dinero en efectivo que yo tenga en mi casa, también quiero dividirlo un 40% a uno, un 20% al otro, y así, o sea, esos son los legados que yo Cuentas quiero. bancarias, fideicomisos, Caja de seguridad, alhajas, todos los bienes muebles o inmuebles que yo quiera dividir de una manera específica para cada quien. Esos son los legados. Ok. O sea, podemos decir, la herencia es general. General, exactamente. Y el legado es algo particular y específico, exactamente. Perfecto. ¿Para el hológrafo hay algún requisito? El requisito es que acudan al archivo notarial, ahí les dan qué se necesita, ahí les indican de qué manera lo tienen que redactar, cómo lo tienen que redactar, ahí lo pagan. El costo es mucho menor al que nosotros damos en septiembre, no recuerdo ahorita si está en 400 o algo así, pero ahí mismo se los cobran y ahí mismo les indican qué requerimientos tiene que tener. Sí es muy importante, y te hago hincapié, que el testamento hológrafo tiene que llevarse a cabo en el archivo notarial. Ahí en esas oficinas hay unas mesas donde se les indica cómo lo tienen que hacer. No les van a decir qué tienen que escribir, pero en qué modalidades y qué requisitos tienen que cubrir para considerarlo válido. Y también tienen que ir con su acta de nacimiento. También tienen que llevar los mismos requisitos. Los mismos requisitos. No es válido, y se los quiero hacer mención, que en tu casa tú hagas tu hoja y redactes lo que tú consideras tu testamento, lo cierres en un sobre y digas, ese es mi testamento, se lo dices a tu marido o a tus hijos, cuando yo muera aquí está lo que yo quiero. Ese no es válido, no se toma como legal. Tiene que ser o ante un notario o en las oficinas del archivo notarial. Y ese es, ahora sí que para darle gusto nada más, si quiere ponerlo. Exactamente, sí, es una obligación, es un acto moral, se considera pero intestado. Es intestado, exactamente, no tiene ni un valor para nada, ni con 20 testigos, ni con 20 testigos, ni que digo, para que sepa la audiencia que porque muchas veces sí vienen y me dicen, es que tengo un video donde mi mamá, mi abuelita lo firmó y puso su huella. No tiene ni un valor. No tiene ni un valor, no se dejen sorprender, nada más. Es algo moral si lo quieren cumplir, pero a la hora de llevarlo a un juzgado o ante un notario, la realidad es que se va a cumplir lo que por ley corresponda, en línea recta o colaterales. Ya nos habías comentado que el testamento que es válido es el último, lo cual pues nos dice que no necesariamente tiene que ser uno, sino que pueden ser varios, pero simplemente nada más para recalcar si esto se hace una sola vez o se puede hacer. Se puede hacer las veces que el testador quiera y que considere y que guste. El que va a tener valor es el último. Incluso en el testamento hay una cláusula que se pone donde dice que ese testamento anula todos los anteriores. Okay. Ahí se expresa textualmente que el que está firmando en ese momento anula todo lo anterior. Ya si después hace otro, pues es de igual manera. O sea, lo puede cambiar las veces que quiera según sea su voluntad. Entonces el punto clave es la fecha. Exactamente. La fecha última antes del fallecimiento. Independientemente puede ser uno público, abierto, el otro puede ser hológrafo, pero la fecha es la que determina cuál es. Cuando se pide al archivo notarial el informe de si Heiler hizo un testamento, ahí nos van a informar que el testamento que existe es de fecha tal, ante el notario tal o ante el archivo notarial. Y ese es el que tiene la validez legal para llevar a cabo la sucesión.
Oye, responsabilidad del archivo notarial, o sea, ellos tienen que conservar todos y cada uno de los hológrafos sí. y además los tienen que conservar Sí. en buen estado En y buen además, estado. ¿y qué pasa si son? Pues Imagínate una tragedia. Digo, nosotros que estamos en una zona que están de muy bien, huracanes, están realmente se nos muy moja. bien resguardados, y para eso se hacen por duplicado. El testamento hológrafo se hace por duplicado. Uno se queda el autor o sea, el testador, idéntico con el mismo sobre, la misma firma, dice exactamente lo mismo, y el otro es el que tiene el archivo notarial. Cuando se abre la sucesión del testamento hológrafo, lo que hace el juzgador es pedir ambos sobres y cotejar que sean exactamente iguales. Si hubiera algo distinto, los nulifica. ¿Y si no existiera ya uno? Si no existiera, el de, por ejemplo, el testador, que no se puede llevar a cabo. Queda sin efectos. Entonces, pues a menos de que el juez pida el del archivo notarial y lo dé como válido, podría ser. Ya serían circunstancias especiales. Proceso, pero el proceso general es que se cotejan los dos para ver que ambos sean de la misma fecha, de la misma firma, con los mismos datos y el contenido sea el mismo. Bueno, pues sí, es una responsabilidad Es una responsabilidad muy grande, y por eso se les exhorta a la gran mayoría que hagan el testamento público abierto. El testamento hológrafo muchas veces se les da a las personas que evidentemente no tienen para pagar ni siquiera los 1,600 o los 2,000 pesos y que quieren dejar su voluntad, que acudan. Pero bueno, es importante que sepan también que necesitan conservarlas. El del archivo notarial, que me queda claro que tiene un resguardo, un resguardo, exactamente, pero el propio sí tienen que guardarlo en un lugar donde no se moje, donde no se raye, donde no vaya a ser que cualquiera lo vea y crea que es una carta y lo abra. Tiene que estar muy bien resguardado. Una vez roto el sello. El juez puede considerarlo inválido. Pues sí, la recomendación es que en la medida de sus posibilidades tengan la oportunidad de acudir a un notario a hacer el testamento público abierto. Y además hay facilidades en las notarías. Hay muchas facilidades, tenemos horario en la notaría 108, estamos ahí para atenderles con todo el gusto del mundo, para brindarles la asesoría que necesiten y pues para escucharlos. Y también perdamos esa costumbre de creer que el testamento es para las personas mayores, que porque ya siento que me voy a morir. El testamento hoy se exhorta que lo hagan personas jóvenes. Las personas jóvenes hoy por hoy están teniendo también pues una cuestión económica y pueden adquirir bienes, incluso si el bien que adquieren es un bien por Infonavit, que esté hipotecado por el banco, no importa que esté hipotecado, puedes dejar tu testamento relativamente a ese bien. Sí, claro, porque además pues hay los seguros de vida, y inclusive todo. Esos, por ejemplo, Infonavit o algunas hipotecas, con el fallecimiento del titular, pues se libera. Exacto. Y entonces queda el tema de está intestado. Exactamente. Y pues muchas veces hay que dejar protegidos a nuestros hijos. También es una sugerencia cuando somos personas jóvenes las que hacemos nuestro testamento y tenemos hijos menores de edad. También es importante establecer en el testamento la figura del tutor, para que nuestros menores puedan quedar protegidos y nosotros podamos decidir y no sea el juzgador quien decida quién los represente. También eso se incluye en el testamento. Hijos menores. Hijos menores, se nombra un tutor. Y también nos comentaste de la figura del albacea. El albacea es indispensable para el testamento. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es uno de los herederos, porque el albacea es quien va a administrar la sucesión en tanto se concluye. Vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que yo dejé de herencia a mi hijo y yo tengo ese predio dado en renta a un negocio. Para no entorpecer que se siga pagando la renta después de mi muerte, en lo que se lleva el trámite sucesorio, ese albacea va a cobrar esas rentas. Y va a firmar y va a representar al que ya no está, que es el autor de la herencia. Entonces, la figura del albacea es muy importante y que también tengan muy en cuenta cuando lo nombren.
a quién nombran, a alguien de su confianza. Hay veces tenemos 3, 4 hijos o 2 hijos. Busquen que sea un hijo que tenga pues responsabilidad, o que sea un hijo que viva en el estado, porque muchas veces eligen de albacea a alguien que no vive aquí y que después cómo viene a la firma, cómo lleva el trámite. Entonces, todas esas dudas son las que nosotros asesoramos cuando acuden a la notaría. Claro, y el albacea tiene que rendir cuentas. Exactamente, el albacea no solo cobra las rentas para su bolsillo, el albacea es un representante de la sucesión para tener esa representación y después rendirle cuentas a los herederos, evidentemente. Bien, excelente. Y para cerrar, nada más, después de esta interesante charla contigo, ¿nos podrías recalcar, repuntual, cuáles son los beneficios? Los beneficios de que hagamos nuestro testamento. ¿Cuáles son los beneficios de hacer el testamento en septiembre y octubre, que es la jornada? Pues en primer lugar el costo. El costo es realmente una oportunidad enorme. Yo siempre se los digo a mis clientes, amigos que tengo cercanos que me preguntan, porque un testamento fuera de la jornada pues tiene un costo aproximadamente de 5 o 6 mil pesos. Y hoy por hoy hacer un testamento por 2,000 pesos pues es de gran ayuda, ¿no? Porque muchas veces los testamentos los tienen que hacer los cónyuges. Otro de los beneficios es que pues dejen todo establecido, que se cumpla la voluntad que ustedes quieren, no lo que la ley disponga. Si yo quiero dejarles mis bienes a una sola persona, porque esa es la persona que quiero dejarle todo, pues eso es lo que se va a cumplir. Si tú no haces tu testamento, pues por ley se va a repartir como se deba repartir por ley, ¿no? Entonces, más que nada, los beneficios son el costo y la cuestión de que se cumpla la voluntad, de que realmente se lleve a buen final la cuestión después del fallecimiento. Como tú quieres que se cumpla. Porque de la otra forma. Exacto, pues se cumplirá como la ley lo mande, y a lo mejor no era lo que tú querías, ¿no? A lo mejor, ayer tuve un caso muy particular, acudió a verme una señora con un testamento que había realizado hace 10 años, donde había nombrado de heredero al que hace 8 años era su ex marido. Y me decía, licenciada, por desidia lo dejé pasar, pero hace 8 años me divorcié. Y le digo, ¿está usted de acuerdo que si usted fallece mañana, todos sus bienes se le van a quedar a su exmarido? No, licenciada, no me diga eso. Pues es la verdad. Y a la socia. Y me dice, y a la que vive con él, con la que me dejó. Pues sí, evidentemente. Es que mis hijos eran menores. Pues por lo mismo. Rápidamente me llevó sus papeles y va a firmar el viernes su testamento. Pero suele suceder, ¿no? Yo creo que ese punto va a estimular a muchísimas. O sea, realmente es una oportunidad. La cultura del testamento hay que promoverla, y ese fue el motivo por el que me sentí pues muy contenta de tu invitación, porque hay que promover la cultura del testamento, que todos los ciudadanos entiendan que no hay edad, o sea, más que sea mayor de edad, pero a lo que me refiero no tiene que estar uno viejito o que ya estoy desahuciado, que me voy a morir para hacer su testamento, ¿no? Ahí juega mucho la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Sí. O sea, realmente, sí. O sea, le dices, voy a hacer mi testamento a los ya 70, a los 80 años, como si no te pudiera pasar nada a los 25, ¿no? Exactamente. Hoy hay mucha gente que creía que si hago mi testamento llamo a la muerte. La realidad es que no. Sí, nadie está exento, jóvenes. La idiosincrasia que tenemos juega un poco en contra, y afortunadamente hay, a partir de hace varios años que ha tenido esta iniciativa el gobierno federal, de apoyar eso y de difundir, porque realmente sí tiene difusión. Sí. Lo que yo no había escuchado, y qué bueno que lo mencionaste, es que el periodo es más amplio, el mes de septiembre. Yo realmente pensé que estábamos en septiembre, el mes del testamento, y que ahí se terminaba. No, pero Yucatán, como siempre, estamos dando a la un paso vanguardia. adelante Exactamente. en prácticamente sí. Hasta todo el 31 lo que se pueda en octubre. materia de derechos. Exactamente. Y de para apoyarlos. Está fantástico. Exactamente. El convenio que se firmó es de 1 de septiembre al 31 de octubre, mes del testamento, que nosotros le llamamos mes del testamento, pero pues ahorita va a ser meses, porque es septiembre y octubre. Perfecto. Jornada del testamento. Jornada del testamento, excelente. Pues nos queda mes y medio para los que no han tenido oportunidad
de acudir a su notario de confianza. De todos modos, ahora ya tienen una de confianza aquí frente a ustedes que les ha explicado de manera clara y precisa cómo pueden acudir a cualquier notario a hacer este procedimiento de su testamento. Muchas gracias. Gracias, Heiler, por la invitación y saludos a todos.